que hace el psicólogo, como, a ver, permítame entender. Lo que hace el psicólogo, como lo que hacemos todos los psicólogos, ¿no? Realmente es un estereotipo. Así como en la medicina, que es un campo muy amplio de conocimiento que han surgido distintas especialidades, lo mismo ha ocurrido con la psicología. Entonces tenemos al psicólogo que se encarga de dar psicoterapia, ¿no? Que se especializa en dar psicoterapia. Tenemos al psicólogo que trabaja en las empresas, sobre todo en capacitación y reclutamiento de personal. Y bueno, tenemos al neuropsicólogo, entre otros especialistas de psicología. Entonces, bueno, no sé si alguno de los que está aquí presente, igual si quieren abrir su micrófono y que hayan escuchado, ¿no? Que nos pueda compartir de qué ha escuchado de la neuropsicología, que haya leído, que le haya tocado rotar en algún servicio, que igual nos pueda compartir, que pueda abrir su micrófono. La verdad, ahorita no puedo ver si alguien levanta la mano, pero va adelante si abrir su micrófono. Me van a decir, no, Mayra, para eso vinimos aquí, para que tú nos cuentes qué es la neuropsicología. Pero si no, bueno, pues yo les voy platicando. La idea, pues también, ¿no? Es que vean que no todos los psicólogos hacemos lo mismo y pues que se lleven unas pinceladas de lo que es esta disciplina y que además se queden con esa espinita, ¿no? Para que ustedes mismos puedan seguir buscando y seguir construyendo su propio conocimiento y que tomen aquello que les pueda servir para pues su vida profesional. Entonces, bueno, antes de comenzar con esta plática y responder a la pregunta de por qué es importante la neuropsicología para la medicina, pues es importante saber qué es la neuropsicología. También después concretar un poco más qué es lo que hace un neuropsicólogo y cómo lo hace, ¿no? Cómo trabaja el neuropsicólogo. Teniendo este panorama ya más claro, podremos entonces entender de forma más sencilla cómo puede contribuir, cuál es la importancia de la neuropsicología para la práctica médica. Entonces, pues bueno, vamos a comenzar con qué es la neuropsicología. La neuropsicología es una rama de las neurociencias y las neurociencias es aquello que lo que estudia el sistema nervioso a través de un enfoque multidisciplinario. Es decir, que desde distintos análisis tenemos la anatomía, la genética, la farmacología, tratan de entender qué es lo que nos hace ser como seres humanos, ¿no? ¿Por qué pensamos, por qué sentimos de cierta forma, por qué actuamos de cierta forma? Y entonces vamos a tener contribuciones de la biología, de la física, la química, la psicología, nuevamente la genética, la farmacología. Y entonces, a través de estos trabajos en equipo, de estas ciencias, lo que se ha hecho es que surjan nuevos campos de conocimiento. Y entonces aquí tenemos, por ejemplo, la neuroanatomía, que va a estar estudiando la estructura y la morfología del sistema nervioso. Vamos a tener a la psicofarmacología, que va a estudiar los efectos de los fármacos sobre la conducta, la psicobiología, que estudia las bases biológicas de los procesos mentales, la neurología, que es una rama como tal de la medicina, ¿no? Que estudia y trata los trastornos del sistema nervioso. Y bueno, finalmente tenemos a la neuropsicología, aunque hay muchas otras ramas de la neurociencia, pero bueno, la que nos interesa el día de hoy es la neuropsicología. Y entonces, ¿qué es la neuropsicología? La neuropsicología es la disciplina que estudia la relación entre el cerebro y la conducta. Entonces, en esta intersección es donde vamos a tener a la neuropsicología. ¿Y qué clase de conducta es la que estudia? Estamos hablando específicamente de funciones mentales superiores o funciones cognitivas. ¿Y qué son las funciones mentales superiores, no? Las funciones cognitivas es todo aquello que nos va a permitir, todos los procesos que lleva a cabo nuestro cerebro y que nos van a permitir eh, pues conocer el mundo y que podamos también realizar nuestras actividades cotidianas. Hablamos de la percepción, la atención, la memoria, el lenguaje y las funciones ejecutivas.
Y además, otra cosa muy importante que toma en cuenta la neuropsicología es la relación de estas funciones, pues, con no, el área funcional, ¿no? Que nosotros podamos eso, ¿no? Desarrollar nuestras actividades diarias, con el área social y emocional. Realmente nosotros creo que no nos damos cuenta luego de qué tan maravilloso es nuestro cerebro, eh, porque realmente hace todo por nosotros, ¿no? Yo ahorita estoy hablando y yo no estoy pensando, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer para poder articular mis palabras? Simplemente el cerebro lo hace, mi cerebro lo hace y ya, ¿no? Pero cuando hay alguna, pues, afectación, que ya no podamos a lo mejor pronunciar bien, pues a lo mejor yo no podría estar dando esta plática, ¿no? Yo ya tendría una repercusión a nivel funcional. Tampoco a lo mejor yo podría reunirme con amigos, ¿no? Y llevar también mi vida social de forma, pues, adecuada, ¿no? Y todo eso como también va influyendo en la parte emocional, ¿no? El que se vaya afectando esta funcionalidad nos vuelve a lo mejor dependientes del entorno, de los demás, y a lo mejor eso nos hace sentir también tristes, inútiles, ¿no? Entonces, hay realmente una relación muy estrecha entre lo que es la cognición y estas otras áreas que les estoy comentando, de lo emocional, funcional y social. Entonces, esto también nos recalca cómo nosotros somos seres biopsicosociales, ¿no? Y es algo que tiene muy presente la neuropsicología. Entonces, bueno, estas funciones cognitivas, ¿en qué las estudian, no? La neuropsicología en cerebros sanos, que podemos estar hablando, por ejemplo, de investigación, y también en cerebros que han tenido algún daño cerebral, ¿no? Bueno, algún daño. Particularmente estos cerebros son los que han contribuido mucho al desarrollo de la neuropsicología, que la han nutrido y que han permitido conocer mejor el funcionamiento de la cognición. Y aquí les presento uno de los casos que son icónicos en la neuropsicología. No sé si alguno de ustedes conozca quién es esta persona. Es la misma persona, es de joven, a lo mejor hay quienes lo reconocen de joven, vivió mucho tiempo, ya falleció como a los 82, 83 años más o menos. Igual si alguien lo reconozca, igualmente pueden abrir su micrófono si alguien sabe quién es, y si no, también yo ahorita les comento un poquito de él y por qué es importante para la neuropsicología y las neurociencias. Igual si quieren abrir su micrófono. Sí, no, bueno, pues él es el famoso paciente HM, no sé si así le suene a alguien. Realmente por mucho tiempo solamente le conoció como el paciente HM, pero ya después de su fallecimiento ya se supo su nombre, que era Henry Molaison, y bueno, eso se hizo pues para proteger su privacidad, ¿no? Entonces, ¿por qué es famoso el paciente HM? Les cuento un poquito, él era, cuando era joven, empezó a presentar ciertas crisis epilépticas que empezaron muy leves, pero con el tiempo empezaron a aumentar en intensidad y en frecuencia. Entonces llegó un punto, ya por ahí de los veintitantos, 25 años, y entonces él ya no podía llevar una vida pues como la solía llevar, ¿no? Realmente uno piensa en una persona de 25 años, pues es una persona que puede, que es independiente, que puede trabajar, ¿no? Y él ya no podía hacer esa vida, no podía llevar esa vida. Entonces se topa con un neurólogo, con un neurocirujano que encuentra que el origen de esas crisis epilépticas estaban los lóbulos temporales, y entonces le propone una cirugía experimental para poder reducir esas crisis epilépticas y mejorar su calidad de vida. Entonces, por supuesto, era tanta afectación la que Henry tenía que aceptó esa cirugía experimental. Y entonces le extirparon parte de los lóbulos temporales y realmente la cirugía fue un éxito en ese sentido. Él eh, ya no volvió a presentar las crisis epilépticas, pero luego, ¿qué sucedió? Cuando estaban en el consultorio, iban las personas, le hacían preguntas pues para ver cómo estaba, se salían por alguna razón del consultorio, volvían a los 5 minutos
y que era la sorpresa, ¿no? Que él no se acordaba que los acababa de ver, aunque había sido hacía 5 minutos atrás y se tenían que volver a presentar. Entonces, por esta razón es que él pasó a la historia, ¿no? Él ya no volvía a formar recuerdos, así como seguramente han visto la película de Adam Sandler, de como si fuera la primera vez, creo que se llama. Obviamente esto fue primero, esa película está basada en este tipo de casos, que él, el paciente HM, él podía recordar lo que había ocurrido en su niñez, en su juventud, antes de los 25 años, pero ya después ya no se acordaba, ¿no? Y esto también cómo le afectó, pues cuando dicen, ¿no? Que él ya estando grande, de 80 años, él ya no se reconocía en el espejo. Y pues obviamente porque él se quedó cuando él tenía 25 años. Y entonces era, imagínense, el dormir teniendo 25 años y despertarse y ver a una persona totalmente distinta, ¿no? De 80 años frente al espejo. Entonces, bueno, aparte, esto lo que contribuyó, ¿no? Es el mostrar cómo la memoria no solamente es decir, bueno, sí, sí, tengo problemas de memoria y ya, sino que hay distintos tipos de memoria. Y Henry podía recordar, como ya les comentaba, lo pasado, pero ya lo más reciente, él simplemente no podía hacerlo. Entonces ahí, bueno, nos está hablando de que, bueno, ya la memoria empieza a ser algo más que solo esa etiqueta general, ¿no? También a él lo siguieron evaluando en todos esos años y le ponían a dibujar como una estrella a través de un espejo. Esa tarea, si alguien alguna vez lo ha hecho, lo ha intentado, el escribir viendo a través de un espejo, no directamente nuestra mano y el lápiz, es complicado, es complicado. Y entonces a él le decían, bueno, vamos a hacer este ejercicio y ya no lo hacían. Y luego le volvían a decir, vamos a hacer este ejercicio, ¿lo has hecho? No, no lo he hecho y lo ponían a hacerlo. ¿Y que se dieron cuenta? Que con el paso del tiempo él podía hacerlo cada vez mejor, con más precisión, más rápido, aunque él seguía diciendo que no, nunca lo había hecho, era la primera vez que lo veía. Entonces también ahí dio pie a que la memoria también tenía otro componente, ¿no? Que ya hay una como una memoria más consciente, que es la memoria declarativa, y una memoria pues más inconsciente, más implícita. Entonces, bueno, este es uno de los casos pues más importante dentro de esta rama y que bueno, nos ha dado más idea de lo que es la cognición. Y acá les tengo igual otro caso, no sé igualmente si alguien lo conozca, de quién es el dueño de estos cráneos, bueno, es el mismo cráneo. Obviamente es la persona que está ahí en el centro, pero no sé si igualmente alguien sepa quién es. También nuevamente hay, los invito a abrir sus micrófonos y si no, yo también ahorita les comento quién es esta persona. Que por supuesto, también pasó a la historia. Si gustas, Ángel, puedes abrir tu micrófono, que tienes la manita arriba. Gracias. No sé exactamente su nombre, pero sí conozco su historia. Y precisamente esta fue una persona que trabajó, si mal no recuerdo, en las minas y por una explosión le ocurrió lo que podemos observar en la imagen, que fue atravesado por medio de una varilla en el cráneo y también le realizaron una cirugía donde le extirparon el lóbulo frontal y empezó a tener comportamientos poco sociales, como desnudarse o hacer cosas que socialmente no están tan aceptadas. Exactamente, muy bien. Su nombre está luego complicado, es Phineas Gage, pero sí, efectivamente, él era trabajador, era trabajador de una mina, estaba, creo que particularmente en la construcción más bien de un ferrocarril, creo. Y sí, hubo ahí un mal manejo, hubo una explosión, entonces ese fierro, ese tubo se le encajó por el pómulo izquierdo, lo atravesó y salió volando y salió por la parte de arriba del cráneo, por donde inicia el cuero cabelludo, por ahí salió. Entonces, pues sí, le atravesó todo el lóbulo frontal precisamente. Y aquí, obviamente, vivió para contarlo, y por eso pasó a la historia, porque efectivamente él, bueno, se recuperó de eso, él podía, digamos, tú lo veías y era normal, bueno, eso dicen, ¿no? Que podía caminar, podía hablar, digamos, lo esperado. Eso sí, como se ve en la fotografía, no recuperó la vista del ojo izquierdo, pero efectivamente él dicen que cambió, ¿no? La familia, los amigos que quienes lo conocían,
decían que aunque lo veían, ¿no? Él era Phineas Gage, que en realidad no era él, ¿no? Porque de ser una persona trabajadora, a lo mejor pues organizada, amable, ¿no? Con estas conductas socialmente esperadas y aceptables, pues realmente se volvió lo opuesto, ya era una persona que a lo mejor no podía mantenerse en un trabajo, que no podía mantener el trabajo, que ya era desorganizada, a lo mejor grosera, ¿no? Con estas conductas también como mencionadas de desinhibición, ¿no? Se volvió totalmente opuesto. Entonces también este caso contribuyó mucho a este entendimiento, ¿no? De también ver cuál es la importancia del lóbulo frontal, ¿no? En la regulación de la conducta y en la regulación emocional. Entonces, bueno, estos dos casos nos ejemplifican muy bien, ¿no? De cómo ya este esquema que veíamos muy sencillo al inicio, de que nada más eran 5, digamos, grandes funciones, en realidad las podemos ir desglosando en funciones más específicas. Entonces, por ejemplo, ¿no? La percepción. Luego, muchas veces luego pensamos, sí, percepción visual, ¿no? El ver las cosas. A lo mejor también este caso lo conocen, ya no voy a ahondar mucho, pero si conocen al doctor Oliver Sacks y el libro, ¿no? De El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, pues también nos habla, ¿no? De que había ahí pues, una lesión, ya no podían reconocer, hay personas que no pueden reconocer los rostros, presentan prosopagnosia, pero entonces ellos pueden resolver eso, digamos, a través de la audición, ¿no? Entonces ahí estamos viendo cómo en realidad hablamos de percepción en todas las entradas sensoriales. Aquí nada más puse 3, ¿no? Pero tenemos la visual, auditiva, táctil, gustativa y olfativa. Entonces ya también estamos viendo que de una sola cosita sacamos más subdominios. Lo mismo pasa con la atención, ¿no? También luego muy fácilmente decimos, sí tengo problemas de atención y ya. Pero en realidad, nuevamente, tenemos apellidos a esa atención. Está la atención selectiva. Un ejemplo de qué es, ¿no? La atención selectiva es aquella que nos va a permitir enfocarnos en un objetivo, digamos, y eliminar de nuestra atención aquello que no nos sirve en ese momento. Un ejemplo muy claro es cuando estamos manejando. Cuando uno maneja, pues está enfocado en los carros, que si me van a dejar cambiarme de carril, que si ya le frenó, yo le tengo que frenar. Y luego, ¿por qué salen luego los accidentes? Porque no vimos a la moto. Y no es porque uno diría, ay, pues es que es muy obvio, ahí está, la moto es grande. Pero en realidad por esta atención selectiva puede ocurrir que no las veamos y que entonces puedan representar luego un peligro. Luego si las motos no van por donde deben de ir, por eso luego pueden ocurrir los accidentes, por estas funciones que, digamos así, han evolucionado y por alguna razón fueron así. Entonces tenemos la atención selectiva. Tenemos la atención sostenida, que es aquella que nos va a permitir mantener nuestra atención por un periodo de tiempo. Un ejemplo también muy sencillo, cuando uno marca al banco o algún lugar que tenga estos menús pues telefónicos que uno tiene que escuchar, ¿no? Que marque 1 para un ejecutivo, marque 2 para, no sé, quejas, lo que sea. Y si uno de repente se pierde, a lo mejor a alguno de ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado que marco y ya por algo me distraje y me tengo que volver a escuchar toda la letanía de los menús para finalmente elegir, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando de otro tipo de atención. Luego tenemos la atención alternada, que es aquella que nos permite, pues, como dice el nombre, alternar entre dos actividades. A lo mejor ahorita, ¿no? Me están escuchando, están viendo la presentación y a lo mejor algunos de ustedes también están tomando notas. Entonces aquí estamos alternando entre lo visual, entre estar escuchando la presentación y el estar escribiendo. También tenemos, no la puse ahí, pero tenemos la atención dividida, que es el hacer 2 cosas al mismo tiempo. Nuevamente volvemos al auto. Cuando uno va manejando, podemos estar tanto atentos al volante como estar platicando con el copiloto o escuchando el radio. Entonces ahí estamos haciendo 2 cosas al mismo tiempo. No les pongo el ejemplo de ver el celular porque eso no lo deberíamos de hacer, porque de hecho, bueno, o sea, pues ocurren los accidentes porque también estamos en una misma vía sensorial, que es lo visual. Entonces, ahí es cuando es mucho más complicado a que si llevamos 2 cosas, pero en 2 vías distintas. Y bueno, entonces nuevamente aquí estamos viendo que es complejo hablar de atención,
Y nos vamos a la memoria. Nuevamente ya volvemos al paciente HM, ¿no? Y que él nos enseñó, pues que había memoria tanto a corto y a largo plazo, y que además también había esa memoria más consciente, que además se puede dividir, como aquí lo puse, ¿no? De memoria semántica, que es, por ejemplo, el saber quién es el presidente actual o el primer presidente de México, y la episódica, más de nuestra historia de vida, ¿no? Como a qué jugábamos cuando éramos niños, a dónde fuimos a la primaria. Y la procedimental, que es esa que les mencionaba, más automática, ¿no? Que ya no necesitamos hacerlo de forma consciente, el subirnos a una bicicleta o un coche cuando aprendíamos a manejar. Teníamos realmente que concentrarnos, y que a lo mejor a algunos de ustedes les pasa que no, ay, ni me hables porque yo estoy viendo qué tengo que mover primero, ¿no? Pero con el paso del tiempo ya lo podemos hacer de forma automática, y por eso podemos hacer 2 cosas al mismo tiempo. Ya no requiere tantos de nuestros recursos atencionales. Entonces, aquí, por ejemplo, muchas veces, les digo, yo particularmente trabajo con muchas personas con deterioros cognitivos, con demencias, y luego muchas veces llegan, no, tengo problemas de memoria. Pero entonces aquí toca preguntarnos, bueno, qué clase, está afectada toda la memoria, qué memorias están afectadas, y por supuesto cuáles están conservadas, porque eso ayuda muchísimo para poderles dar una mejor atención, ¿no? Que no todo sea desde este enfoque de enfermedad, ¿no? Entonces, bueno, ahí toca preguntarse, ¿no? Lo mismo con el lenguaje, tenemos componentes del lenguaje, aquellos componentes expresivos, que es lo que nos va a permitir hablar, digamos, y lo comprensivo, ¿no? El que podamos nosotros entender lo que nos están diciendo, lo que estamos leyendo. Aquí también tenemos casos que seguramente han escuchado, a Bernique, a Broca, que ellos también contribuyeron mucho a determinar cómo las áreas frontales están más relacionadas con la expresión, y los temporales con la comprensión, y que, bueno, en conjunto están trabajando a esta función que nosotros llamamos lenguaje. Y por último, bueno, tenemos las funciones ejecutivas, que este es igual un machote de funciones, de subfunciones. Tenemos la planificación, la organización, la toma de decisiones, la solución de problemas, y que era lo que veíamos que estaba afectado en Phineas Gage, y en otros casos también. Nuevamente, yo les voy a hablar mucho de demencias porque les digo lo que trabajo, en demencias frontotemporales, demencias por cuerpos de Levy. Entonces, vemos nuestra importancia del lóbulo frontal en la función ejecutiva, ¿no? Que son estas funciones: planificación, organización, y también la regulación de la conducta y lo emocional, ¿no? Inhibir también. Entonces, bueno, aquí ya vimos que ese esquema al principio, pues ya no nos dice mucho, ¿no? Esto nos dice más, y aún así le faltan muchas funciones. Entonces estamos viendo que la cognición es algo muy, muy complejo. Y bueno, aquí retomando, ¿no? Que la neuropsicología evalúa, ¿no? Esta función cognitiva en los cerebros que han tenido algún daño, pero bueno, ¿en qué nos va a ser sobre todo útil? Sobre todo en aquello que tenga un compromiso en el sistema nervioso. Y entonces, por supuesto, vamos a hablar de traumatismos craneoencefálicos, ¿no? Pero no solamente, bueno, a mí por lo menos yo luego pienso en traumatismos craneoencefálicos y pienso en algo muy aparatoso, ¿no? Los accidentes automovilísticos, que incluso hay exposición de masa cefálica, pero incluso podemos llegar a pensar en personas que fueron jugadores de fútbol americano o de box. Se ha visto cómo estas personas, aunque hayan tenido, digamos, traumatismos leves, pero que han sido muy recurrentes en su vida, cómo ellos pueden, pues, desarrollar eh, afectaciones cognitivas e incluso demencias. Entonces, bueno, ese es otra área donde va a ser muy útil, pues, conocer el estado cognitivo de la persona. Por supuesto, EBCs, ictus, hemorragias, que bueno, también va a ser importante determinar en qué grado está afectada, ¿no? La función que sea. Las enfermedades neurodegenerativas, principalmente pensamos en demencia, ¿no? Pero ya les digo, no solamente hay una, no solamente es el Alzheimer, uno también creo que de forma bastante automática uno piensa demencia y piensa Alzheimer,
pero bueno, hay muchas otras y que además van a tener diferencias en estos perfiles cognitivos. De hecho, también uno piensa en demencias y no, luego piensa, o la mayoría piensa en memoria, ¿no? Problemas de memoria. Pero de hecho hay algunas, como ya les había comentado, de la de Lewy, frontotemporal, que comienzan con, que debutan con problemas de función ejecutiva. Ya la memoria va apareciendo más adelante, conforme se van reclutando más áreas lesionadas, digamos. Pero entonces, bueno, en este sentido también pues es útil tener estos perfiles cognitivos, por supuesto en la epilepsia, como el paciente HM. Y bueno, aquí estos ejemplos son de cerebros que, digamos, se desarrollaron bien, ocurrió algún evento, ya sea el TC, BC, etcétera, y que empieza a decaer esa función, pero también va a ser muy útil en los trastornos del neurodesarrollo. Ahora es al contrario, cerebros que no le ha alcanzado ese desarrollo como se esperaría, y como puede ser los trastornos del lenguaje, del aprendizaje, problemas de cálculo, trastornos del espectro autista, el TDAH también. Entonces aquí vemos estas dos áreas, ¿no? No solamente es cuando ya le ocurrió un golpe o algo al cerebro, sino puede ser desde antes. Y también, bueno, aquí les he hablado de cuando hay un compromiso como tal del sistema nervioso, pero incluso también ya es algo más nuevo que se ha visto cómo se pueden beneficiar de las enfermedades no neurológicas, ¿no? Se ha visto cómo las personas que tienen diabetes tienen más riesgo de padecer demencia, o al revés, personas que tienen demencia pueden tener más riesgo de tener diabetes. Entonces, aquí vemos cómo al final nosotros somos un sistema y que entonces, aunque no esté necesariamente afectándose el sistema nervioso central, o sea, no quiere decir que no vaya de forma indirecta a causar problemas de memoria o de atención. Entonces, aquí también es algo importante, ¿no? Que no siempre va a haber un correlato neuroanatómico. Realmente ahorita nos ha ayudado mucho las neuroimágenes, las tecnologías, pero no siempre va a haber algo que nos indique está aquí el daño, y que estos otros estudios de evaluaciones neuropsicológicas nos pueden permitir ver, digamos, esa disminución o esa alteración. Los trastornos del neurodesarrollo no siempre tienen estos correlatos neuroanatómicos, o incluso las demencias en fases iniciales tampoco se van a ver tan fácilmente. Entonces, bueno, ya vimos, ¿no?, que lo que hace el neuropsicólogo es estudiar la función cognitiva, y específicamente, bueno, va a hacer evaluaciones, ¿no? Les digo, cognición y su relación con estas tres esferas: emoción, función y conducta. ¿Y cómo lo hace? Nosotros tenemos ahora sí que nuestros propios métodos. Hay un montón de instrumentos. Básicamente son actividades de lápiz y papel, aunque hay otro tipo de instrumentos de valoración que son con materiales ahora sí que más manipulativos, como la tercera imagen que les presento. Y aquí alguno de ustedes conocerá, o incluso ya está aplicado, el Mini Mental, que es como el estándar de oro, pero hay muchos más, ¿no? Está el MoCA, que de hecho estas son valoraciones muy pequeñitas, pero sí nos ayudan a tener una idea general del estado cognitivo, pero que sepan también que hay muchas más valoraciones más profundas y que incluso se han desarrollado para población mexicana. Aquí un ejemplo, también a lo mejor alguno lo ha llegado a escuchar, tenemos el Neuropsy, o el Neuropsy Atención y Memoria, que como dice el nombre, se enfoca más en evaluar la atención y la memoria, los distintos tipos, como ya vimos, y que, bueno, se aplica principalmente en adultos y adultos mayores, y vamos a tener también otro tipo de pruebas para niños, ¿no? Como la ENI, la Evaluación Neuropsicológica Infantil. Y entonces, aquí les traigo un ejemplo de, bueno, cómo se valora la memoria. Entonces les voy a presentar unas palabras. Pónganles mucha atención, traten de aprendérsela para que cuando terminemos, pues alguien valiente me diga las palabras de la lista. Entonces la primera palabra es pera. Luego tenemos vaca. No las anoten, eso sí.
codo, fresa, gato, mano. ¿Qué palabras eran? Alguien que igual, nuevamente, si pueden abrir el micrófono y si no se acuerdan de todos, pues igual alguien que contribuya, que ayude. Pueden abrir el micrófono si quieren los tres, o pues si lo deciden así. Itzi, si quieres puedes abrir el micrófono. Claro, era pera, vaca, codo, fresa y mano. Creo que faltó una o Sí, faltó el alguna. gato. Sí, faltó Sí, una. gata. El gato, cierto. Bueno, efectivamente, pera, vaca, codo, fresa, gato y mano. Entonces, bueno, este es uno de, como un ejercicio que está en muchas pruebas. Se hacen más repeticiones, aquí solo es un ejemplo. Pero bueno, aquí también lo hicieron muy bien, pero aquí que faltó una palabra, ¿no? ¿Eso qué significaría? Ya con que me falte una palabra, ya tengo problemas de memoria, está bien. ¿En qué momento yo considero que ya una persona tiene problemas de memoria, ¿no? ¿Qué momento? Entonces, bueno, algunas de las pruebas tienen, les digo que antes de, en la construcción lo aplicaron a muchas personas para tener de cierta forma ciertos promedios, ¿no? Que toman mucho en cuenta la edad y la escolaridad. Estos dos factores, edad y escolaridad, son fundamentales porque no va a ser lo mismo que nosotros esperemos de una persona que tiene 5 años, que tiene 20 o que tiene 80 años. Evidentemente, ¿no? Un niño, pues apenas está desarrollándose. Entonces, que tenga a lo mejor un error, pues no va a significar que ya esté mal, ¿no? De la atención. Pues no. Entonces, precisamente para eso ayuda, ¿no? El poder aplicarlo a muchas personas y obtener estos valores normativos. No siempre se tienen, pero afortunadamente algunas de las pruebas que han sido desarrolladas aquí, pues lo cuentan con ello, ¿no? Y aquí también algo que quería yo enfatizar, ¿no? Que es, me parece a mí muy importante, el que así como a ustedes les llega una neuroimagen, a lo mejor para eso está el radiólogo, hace la interpretación, pero también ustedes tienen cierta formación, ¿no? En eso y no se quedan en blanco cuando les llega una neuroimagen. Y lo mismo tendría que pasar con estos perfiles que nosotros trazamos, ¿no? Aquí les digo estas pruebas, este es un ejemplo real de neuropsia de atención y memoria de una persona de 74 años, que bueno, nos permite ver de forma gráfica cómo está su estado cognitivo. Entonces aquí, por ejemplo, les digo, esta parte de lo esperado, lo normotípico, va del 7 al 13, ¿no? Ahí es donde cae la mayoría de las personas. Tenemos después del 6 al 4, ya ahí probablemente hay una alteración de leve a moderada y de 3 para abajo, severo. Que claro, esto también se tiene que interpretar mucho con el contexto, es mucha clínica. ¿Por qué? Imagínense que tenemos a 2 personas que estudiaron licenciatura. De hecho, eso también me había faltado comentarlo un poquito, ¿no? El que no va a ser lo mismo a alguien que no haya ido a la escuela, no sepa leer ni escribir, a alguien que haya ido a la universidad, pues evidentemente no es lo mismo. Pero volviendo a esta parte, ¿no? Que tenemos 2 personas que uno estudió física, matemáticas y pues, obviamente vamos a esperar una habilidad de matemática muy buena, muy alta. Pero ahora imaginemos una persona que es abogado o que es filósofo, pues a lo mejor el cálculo pues, puede ser lo básico, ¿no? Lo necesario para la vida, para las compras, ¿no? Pero pues la memoria o el lenguaje está mucho más desarrollado. Entonces ahora imagínense que nosotros hacemos esta valoración y que el matemático cae dentro de los valores normotípicos, pero en un normal bajito. ¿Sería lo esperado realmente para esa persona? Probablemente no. Igual con una persona, le digo abogado o filósofo, que el lenguaje estaría o esperaríamos que estuviera más desarrollado, pues si cae otra vez dentro de lo bajito, ahí nos haría cuestionarnos qué es lo que, si realmente está habiendo cambios o no en la persona. Entonces, este ejemplo, también me voy a adelantar un poquito, ¿no? El cómo puede contribuir la neuropsicología. Esta persona había sido diagnosticada con Alzheimer antes del 2018. En el 2018 se le hizo una valoración
y es la línea verde. Entonces aquí podemos ver como si hay algunos picos que están abajo, sobre todo es en la memoria. Y pues bueno, se le hizo luego una valoración en el 2021 y realmente está prácticamente igual. Hay algunas cosas que incluso mejoran. Y entonces, bueno, esto realmente hace cuestionarse si efectivamente la persona padece una demencia neurodegenerativa, el Alzheimer, porque efectivamente, como dice el nombre, la neurodegenerativa esperaríamos que se estuvieran en ese tiempo ya reclutado más áreas que nosotros pudiéramos notar una disminución de su cognición. Y realmente no había habido cambios. De hecho, ya para cuando la habían diagnosticado habían pasado ya 6 años, me parece. Entonces, si uno ve cuál es el curso de del Alzheimer, uno ya esperaría que para 6 años realmente viéramos más cambios, ¿no? Entonces, aquí la persona lo que en realidad había tenido era un evento vascular y pues bueno, le afectó la memoria, ¿no? Pero bueno, aquí también, ¿no? ¿Cuál es la importancia de llegar a los diagnósticos correctos? Imagínense que a esa persona le dieron el diagnóstico de Alzheimer. O sea, ¿qué harían, no? Si, además con los estereotipos que luego tenemos, ¿no? De lo que es el Alzheimer. Entonces, obviamente, pues sí le afectó a esa persona emocionalmente e incluso también cognitivamente el hecho de decir, bueno, si a mí se me olvidan las cosas, se me van a olvidar, pues, ¿qué más hago, no? Ya me dejo ir. Entonces, pues bueno, es una forma en la que ustedes luego se van a poder llegar a encontrar esta interpretación de los perfiles cognitivos y bueno, cómo les puede ayudar. Ya vimos entonces la parte de cómo, de lo primero que hace es la evaluación, lo que hace el neuropsicólogo, y bueno, lo que podemos hacer con esa evaluación, pues intervenir, ¿no? Aquí ustedes también seguramente se han dado cuenta en la práctica cómo los fármacos tienen un punto, ¿no? Ojalá que realmente nos pudieran ayudar y solucionar todo, ¿no? Nuevamente me refiero a las demencias, pues algunas, las neurodegenerativas no tienen, hay otras que sí son reversibles, pero las neurodegenerativas no. Pues que el fármaco ya no puede hacer más por la persona, pero eso no significa que no se pueda hacer algo más para mejorar la calidad de vida de las personas, ¿no? Entonces, es justamente echar mano de las intervenciones no farmacológicas y la neuropsicología es una de ellas. Y no es la única, podemos hablar también de la terapia ocupacional, de la terapia del lenguaje, de la fisioterapia también, ¿no? Nosotros no damos fármacos, pero también contribuimos a esta atención para las personas. Y bueno, ¿cómo es la intervención no farmacológica? Aquí, pues, por supuesto, tienen que estar basadas en las evaluaciones. Y pues bueno, aquí les traigo unas fotografías, a lo mejor también van a aparecer mucho como juegos, pero aquí lo que quiero hacer hincapié es eso, ¿no? Que no es poner solamente actividades porque sí, sino es precisamente, ¿no? Que estén basadas en esa valoración y que tengan pues un propósito, ¿no? Entonces, aquí es un ejemplo de la terapia de orientación a la realidad, que es ayudar a las personas a que puedan mantenerse orientadas en la esfera, bueno, este es el ejemplo de la esfera de tiempo, pero tenemos la esfera de persona y de espacio, de circunstancia incluso. Entonces, aquí, bueno, el fin es que la persona pueda seguir consciente de en qué momento estamos y esto nos permite, por eso se llama terapia de orientación a la realidad, porque nos permite, pues a lo mejor participar, ¿no? No sé, en nuestra familia, con nuestros amigos, el felicitar en los cumpleaños, que nos feliciten o el platicar por los eventos que ocurrieron en el día o que van a ocurrir en el mes. Entonces, bueno, esa es una de las funciones básicas con las que siempre se puede empezar una sesión. Aquí, bueno, estos son otros ejemplos de actividades, hay muchas, ¿eh? Este es un ejemplo de actividad de atención, la de la izquierda es más sencilla, el rastreo visual, y la de la derecha es muy parecida, pero es más compleja porque estamos metiendo el cálculo, entonces es trabajar sumas, restas, multiplicaciones. Obviamente la complejidad va a depender de la persona
y de sus necesidades, y que siempre sean tareas que sí representen un reto, pero que tampoco frustren a la persona. Aquí este es otro ejemplo de atención y de comprensión, seguimiento de instrucciones. Tenían que mover aquí la tapa, son unas tapitas y moverlas dependiendo de la instrucción. Y abajo era cómo resultaba, ¿no? Si lo hacían correctamente, así tenía que quedar. Del lado derecho es también el rastro visual, la atención, el seguir la secuencia numérica. Bueno, obviamente se pueden hacer de verdad un montón de cosas, de variaciones de estos ejercicios. Con el propósito, les digo, de potenciar el trabajo que ustedes como médicos también hacen. Aquí tenemos el ejemplo de una persona que está trabajando en las habilidades visoespaciales, visoconstructivas a través de tangrams, de rompecabezas. Aquí esta es otra persona, estábamos trabajando algo de memoria. Aquí es también muy importante siempre el trabajar con cosas que sean significativas para la persona y es como también la motivamos, ¿no? A continuar con las intervenciones, con los tratamientos, ¿no? Entonces aquí tenemos el peine, los lentes, el yoyo, ¿no? Que también tiene mucho sentido aquí en este caso para el adulto mayor porque pues eran sus juguetes, ¿no? Ya a lo mejor para nosotros o las generaciones que siguen, pues ya no va a tener tanto sentido, ¿verdad? Aquí también las imágenes anteriores era de cómo podemos nosotros trabajar de forma individual, de cara a cara, uno a uno, pero también se puede trabajar de forma pues grupal, hacer talleres. Son fotografías de un taller de estimulación cognitiva. Y bueno, aquí también se trabajaba con la atención, la velocidad de procesamiento, ¿no? El elegir a la persona calva o a la persona cuyo nombre empieza con A. Y del lado derecho también la idea es justo trasladar esta parte cognitiva a lo funcional. Y entonces aquí teníamos un tendedero y además de trabajar la atención y la comprensión, también trabajábamos la motricidad fina, que es los músculos de los dedos, con la finalidad de que se siga manteniendo estas actividades que todos o muchos hacemos, ¿no? Y bueno, para despejarlos también, y no se aburran y no se duerman, ¿cuáles eran las palabras que les había presentado? Igualmente, si alguien gusta abrir su micrófono. Podría ser Ciaula Hernández. Ay, gracias. Creo que era pera, vaca, fresa. No, perdón. Pera, vaca, codo, fresa, gato, mano. Creo que dudo un poco en el orden, pero esas son las palabras. Sí. Sí, primero era pera. Muy bien. Efectivamente, esas eran las palabras. Muy bien. Bueno, entonces, bueno, ya tenemos aquí ya este panorama de qué es la neuropsicología, qué hace y cómo lo hace el neuropsicólogo, ¿no? Cómo llega a estas valoraciones y a conocer el estado cognitivo. Entonces, ahora sí, bueno, ¿cuáles son las aportaciones, ¿no? a la medicina? Pues la primera, como ya se los he ido adelantando un poquito, pues es a este diagnóstico. Les digo, porque no siempre hay un correlato neuroanatómico. Incluso, aunque se tienen estas herramientas de neuroimagen, ¿no? Que de verdad ayuda muchísimo, pero pues no siempre está disponible por muchas razones, ¿no? Tenemos gente que a lo mejor por cuestiones económicas no siempre tiene acceso a eso, o personas que pues, no les es posible mantenerse en un tubo ahí sin moverse durante un tiempo, ¿no? O el ruido, ¿no? Entonces no siempre se van a tener esas otras herramientas. Entonces, pues mi intención era justamente mostrarles cómo puede ayudarles también esta otra área, ¿no? Pues a su quehacer médico. Por supuesto, también el ver la efectividad de los tratamientos médicos. Aquí puede ser aquellos que son tratamientos quirúrgicos, ¿no? Obviamente como se está trabajando en el cerebro, pues va a ser muy útil también el saber cómo estaba la persona antes de su intervención, como era el caso de HM,
O, por ejemplo, las personas que tienen hidrocefalia, que les colocan una válvula, pues bueno, ¿cómo está después, no? Realmente sí hay una mejoría en ese estado cognitivo. Entonces, en ese sentido ayuda mucho. También, como mencionaba, lo de los efectos de los fármacos, ¿no? También, bueno, ver si es por el fármaco que está teniendo estos efectos o es realmente está pasando ya por un deterioro cognitivo. Y bueno, finalmente, pues hablar de estas intervenciones multidisciplinarias, ¿no? Es muy importante reconocer ahora sí también cuáles son los límites de cada una de nuestras áreas profesionales, ¿no? Y reconocer también cuáles son las potencialidades de poder trabajar de forma multi e interdisciplinaria, ¿no? Entonces, pues bueno, estos sean todo lo anterior, pues sea finalmente para aterrizar en esto, ¿no? De las aportaciones de la neuropsicología, ¿no? Pero me parecía muy importante primero acotar esta disciplina para que fuera más sencillo entender estos 3 puntos. Y entonces, bueno, pues como conclusiones, pues bueno, la neuropsicología es una rama de la neurociencia que estudia específicamente las funciones cognitivas superiores y su relación, como mencionaba, con la esfera emocional, funcional y social. Entonces, el neuropsicólogo es un psicólogo especializado en evaluar las funciones cognitivas. Por otro lado, vamos a tener otra rama de otros psicólogos especializados en otras cosas. Y bueno, entonces, la neuropsicología, al conocer estas funciones cognitivas, va a apoyar al diagnóstico médico y, por supuesto, pues va a favorecer a que estos tratamientos sean integrales, ¿no? Y que digamos, se favorezcan estos trabajos en conjunto, ¿no? Con el fin, pues, de mejorar, ¿no? a la persona y mejorar nuestras atenciones. Entonces, pues bueno, eso es todo. Por mi parte, muchas gracias por su atención y pues cualquier duda que tengan, adelante. También algún comentario, pues bienvenido. Y pues muchas gracias. Voy a dejar de compartir mi pantalla. Aquí está. Listo.